Hola nuevamente, saludos a todos. Vamos a revisar ahora el bloque 3 de normatividades, que de hecho es el último video sobre este tema de normatividades de la STPS. En este tercer bloque vamos a revisar las normas de organización. Específicamente vamos a hablar de las NOM 017, 018, 019, 026, 028, 030 y 037. Vamos a comenzar. Bien, vamos a revisar entonces la primera norma de organización y vamos a hablar de la norma 017 STPS 2008, equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Campo de aplicación: esta norma aplica a todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que se requiere el uso del equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores. Determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo. Proporcionar a los trabajadores equipo que cumpla con atenuar la exposición a los agentes de riesgo, que sea de uso personal, que sea acorde a las características físicas del personal y que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. Seguimos con las obligaciones del patrón. Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos. Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad. Los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal. Aquí es importante mencionar que los contratistas que estén trabajando dentro de una empresa son los responsables de proporcionar el equipo de protección personal para el personal a su cargo. También proporcionar a los trabajadores la capacitación para el uso, revisión, limpieza y reposición del equipo de protección personal. Supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección personal. E identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio del equipo de protección personal. Bien, obligaciones de los trabajadores. Participar en la capacitación y adiestramiento. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado. Revisar el equipo de protección personal antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo. E informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo estén protegiendo. Recordemos que siempre los controles para un riesgo dado tienen esta jerarquía. Primero, en primer lugar, la jerarquía es la eliminación, que es suprimir el peligro definitivamente o que no exista ese peligro. Si no es posible la eliminación del peligro, nos tenemos que ir a la sustitución. Esto consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. Después de la sustitución están los controles de ingeniería, que es modificar estructuras o diseños para separar al trabajador del peligro. Luego después vienen los controles administrativos. Esto incluye controles como procedimientos de trabajo, una instrucción, la señalética, la capacitación que se le da al personal también serían considerados controles administrativos. Y hasta el final tenemos el uso del equipo de protección personal, que esta es la última barrera. A final de cuentas, siempre debemos buscar esta jerarquía de los controles: la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y hasta el final el uso del equipo de protección personal. Los controles de ingeniería hacia arriba, es decir, ingeniería, sustitución y eliminación, se consideran controles rígidos. Y el control administrativo y el uso del equipo de protección personal se consideran controles blandos, es decir, estos controles no son tan robustos como los controles rígidos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos un trabajador o trabajadores que están en una actividad de minería. Dentro de una cueva, pues el peligro pues es la cueva en sí. El riesgo pues es que exista un derrumbe y esto causaría accidentes fatales, accidentes muy graves. Así que vamos a usar este ejemplo para ver la jerarquía de los controles. Dijimos que la primera opción debería ser la eliminación. ¿Cómo eliminamos ese riesgo? Pues haciendo que el trabajador esté lejos de la zona de peligro. Esta es la eliminación. Ese es el control más efectivo de todos, que el trabajador no esté expuesto
a ese peligro directamente. La segunda opción del control es la sustitución. ¿Qué pasaría si el trabajador, en lugar de meterse directamente él a la mina, pues pudiera meter un robot? Pues esa es la sustitución, es decir, el riesgo sigue estando aquí, sin embargo, el trabajador ya no está expuesto directamente a este riesgo. Después vendrían los controles de ingeniería, que en este caso pues es poner apuntalamiento para evitar que esta cueva se derrumbe y exista un accidente grave para el trabajador. Esto sigue siendo todavía un control bastante robusto. Lo que dijimos es los controles de ingeniería, lo que es la sustitución y la eliminación son controles rígidos, y después nos iríamos a los controles blandos, que en este caso sería un control administrativo. El control administrativo sería capacitar al personal advirtiéndole de los peligros de la cueva, poner señalética o hacer una instrucción de trabajo o un procedimiento de trabajo para que los trabajadores puedan trabajar aquí dentro de la mina. Sin embargo, aquí el control pues es bastante débil, ya que aquí no hay forma de evitar que un derrumbe suceda y que cause daños graves a las personas que están trabajando aquí. Y dijimos que la última barrera pues es el uso del equipo de protección personal. Este es el control menos efectivo de todos y por lo tanto siempre deberemos buscar controles, ya sean de ingeniería o sustitución del peligro del riesgo o la eliminación definitiva del riesgo. Y si no es posible, al menos tener controles administrativos y unos controles de ingeniería. Pero el equipo de protección personal siempre es la última barrera que deberíamos considerar. Y hablando del equipo de protección personal, pues tenemos muchas alternativas. Hay protección para la cabeza, para ojos, protección auditiva, protección respiratoria, protección para manos, protección contra caídas, que es el arnés junto con su amortiguador de impacto y también un conector hacia el anclaje, hacia el punto de anclaje, protección para pies y hasta protección para cuerpo completo. Estos son todos los accesorios que se pueden manejar de equipo de protección personal para mantener al personal protegido de riesgos físicos, de peligros físicos. Bien, tenemos la tabla 2 de la norma 017, donde nos pide identificar cuáles son los peligros que aplican para las distintas regiones anatómicas del cuerpo, que estas pueden ser la cabeza, ojos y cara, oídos, aparato respiratorio. Para cada región anatómica tenemos que identificar cuáles son los principales riesgos que existen y cuál es el equipo de protección personal más adecuado para proteger dicha región anatómica. En los documentos anexos al final de esta tercera parte del curso, les voy a anexar un documento donde viene un análisis del equipo de protección personal para que puedan tener una idea de cómo se realiza este análisis. No lo vamos a revisar aquí a detalle, sin embargo viene en los documentos anexos al final de esta tercera parte del curso. Vamos a pasar ahora a la norma 018. Continuamos ahora con la norma 018 STPS 2015, Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. ¿Cuál es el campo de aplicación? La presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen sustancias químicas peligrosas. No aplica a productos terminados tales como productos farmacéuticos, aditivos alimenticios, artículos cosméticos o residuos de plaguicidas en los alimentos y residuos peligrosos. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Contar con el Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas y sus mezclas. Implementar en el centro de trabajo el Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas y sus mezclas. Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo. Y poner a disposición permanente de los trabajadores para su consulta las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Continuamos con las obligaciones del patrón. Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Informar a todos los trabajadores y contratistas que manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización. Capacitar a los trabajadores del centro de trabajo que manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas.
y entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que comercialicen. Esto aplica para las empresas que se dedican a vender productos químicos o que fabriquen productos químicos. Vamos a ver ahora las obligaciones de los trabajadores. Participar en la implementación del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionados por el patrón. Conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y de la señalización de las sustancias químicas peligrosas. E informar al patrón sobre la falta de las hojas de datos de seguridad y de la señalización en los depósitos, recipientes y áreas de almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas y sus mezclas. Una de las principales obligaciones que solicita la norma 018 para el patrón es que todos los químicos que se utilicen en planta cumplan con el sistema globalmente armonizado, que exista una identificación correcta, que el almacenamiento también cumpla con lo que nos solicita el sistema globalmente armonizado y que al personal, a los trabajadores, se les capacite para que puedan leer correctamente los pictogramas y hacer una interpretación completa del sistema globalmente armonizado. Vamos a ver a continuación cada uno de estos pictogramas, uno por uno, y explicar cuáles son los riesgos que contiene cada uno. GHS01, materiales explosivos. En esta categoría tenemos a las sustancias explosivas, artículos explosivos y sustancias que producen efecto explosivo. Ejemplos de materiales que entran en esta categoría incluyen materiales inestables, los cuales son explosivos, las sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente y algunos peróxidos orgánicos. GHS02, materiales inflamables. En esta categoría tenemos los materiales que forman una mezcla con el aire en concentraciones tales que generan una flama espontánea o por la acción de una chispa. Ejemplos de materiales que entran en esta categoría incluyen gases inflamables, aerosoles, líquidos inflamables, sólidos inflamables y sustancias que reaccionan espontáneamente. GHS03, materiales oxidantes o comburentes. En esta categoría tenemos las sustancias que provocan o favorecen la inflamación de combustibles. Ejemplos de materiales combustibles que entran en esta categoría incluyen gases comburentes, líquidos comburentes y sólidos comburentes. El principal gas comburente u oxidante es el oxígeno, el cual puede alimentar al fuego con mucha facilidad. GHS04, gases a presión. En esta categoría tenemos a los gases comprimidos, los cuales permanecen almacenados en recipientes como botellas o cilindros especiales bajo presión. Los gases que entran en esta categoría incluyen todos los gases a presión, ya sea que estén comprimidos, licuados refrigerados o disueltos. GHS05, materiales corrosivos. Son sustancias ácidas o básicas que causan lesiones en la piel y otros tejidos vivos, o corroen los metales. Algunas desprenden vapores irritantes. Ejemplos de materiales que entran en esta categoría incluyen todas las sustancias y mezclas corrosivas para los metales, sustancias que causan corrosión o irritación cutáneas, y las que causan lesiones oculares graves o irritación ocular. GHS06, toxicidad aguda, venenos. Estas sustancias generan efectos adversos que se manifiestan tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia. Las sustancias dentro de esta categoría pueden provocar efectos a la salud, tales como toxicidad aguda por ingestión, toxicidad aguda por vía cutánea y toxicidad aguda por inhalación. GHS07, material tóxico o irritante. Son sólidos o líquidos que pueden causar efectos graves o perjudiciales para la salud si se inhalan sus vapores, se ingieren o entran en contacto con la piel. Los efectos a la salud causados por estos materiales incluyen toxicidad aguda por ingestión, toxicidad aguda por vía cutánea, toxicidad aguda por inhalación, corrosión o irritación cutáneas y lesiones oculares graves o irritación ocular. GHS08, materiales sensibilizantes. Son sustancias que pueden provocar mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción o toxicidad en órganos. Los efectos a la salud causados por estos materiales incluyen sensibilización respiratoria, mutaciones en células germinales, cáncer, toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica específica de órganos blanco por exposición única. GHS09, dañino para el medio ambiente. Son sustancias que, al ser liberadas al suelo, al agua o al aire, pueden provocar daños reversibles o irreversibles al medio ambiente.
Los efectos para el medio ambiente incluyen toxicidad acuática aguda, toxicidad acuática crónica y toxicidad ambiental general. Muy bien, vamos a ver ahora el ejemplo de una etiqueta de un producto químico, la cual cumple completamente con lo que nos está solicitando la norma 018 y el sistema globalmente armonizado. Primero nos muestra el nombre del producto, que es mopizante. Esta es una mezcla de sustancias químicas. Este producto se utiliza para el pulido de pisos. ¿Qué sustancias químicas contiene? No nos dice directamente, sin embargo nos dice cuáles son los números CAS de estas sustancias químicas. Si buscamos en internet con estos números CAS podemos ubicar fácilmente cuáles son las sustancias químicas que componen este producto. Recordemos que el CAS es el número de serie de cada sustancia química y ese número de serie es único, ninguna sustancia tiene el mismo número CAS. En la parte de los pictogramas nos indica la flama, nos indica el signo de exclamación y el signo de cáncer. El pictograma de fuego nos está indicando que este producto químico es inflamable o es combustible. Nos indica que puede incendiarse fácilmente en presencia de calor, de chispa o de flamas. También trae el signo de exclamación, lo que nos dice que este producto, sus vapores, pueden causar irritación de las vías respiratorias. También puede significar que este producto provoca irritación cutánea si es que tenemos contacto directo con la piel. Y el símbolo del cáncer nos indica que este producto puede ocasionar cáncer, puede ocasionar daños en órganos o puede ocasionar que una mujer en gestación, una mujer embarazada, su bebé, pueda nacer con alguna malformación o algún defecto de nacimiento. En lo referente a peligros, nos dice que los peligros de este producto químico es que son líquidos y vapores inflamables. Viene un código que es el H226. En la misma norma 018 nos menciona el listado completo de todos los códigos H. Es decir, los peligros vienen en un listado en esta norma. El H proviene de hazard en inglés, son los códigos hazard. No los vamos a revisar aquí a detalle. Sin embargo, todo el listado completo de los códigos H vienen en la norma 018. Entonces, nuevamente, este nos indica que son líquidos y vapores inflamables, puede ser mortal en caso de ingestión y penetración de las vías respiratorias, nos indica también que puede provocar irritación leve de la piel y también nos indica que puede causar somnolencia y mareos. Estos son los códigos H que dijimos son los peligros que están relacionados con este producto químico. Las precauciones también vienen en un listado en la norma 018, viene todo el detalle completo de todos los códigos P. Estos son los códigos P que están relacionados con este producto químico. ¿Cuáles son sus precauciones? Mantener el recipiente bien cerrado, tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas, evitar respirar niebla o vapores y en caso de contacto con la piel o el pelo, quitar o quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Por último, viene el nombre del fabricante de este producto químico, viene el domicilio del fabricante y un teléfono de contacto. Entonces, esta es la etiqueta GHS o SGA que cumple completamente con lo que solicita la norma 018, de acuerdo al estándar del sistema globalmente armonizado. Tal vez recuerden este rombo que es el rombo NFPA, anteriormente se utilizaba para la identificación de sustancias químicas. Este rombo traía la sección de salud, la sección de inflamabilidad que era el color rojo, la sección de reactividad que era el amarillo y riesgos especiales que era en color blanco. Este rombo ya no está en uso, ya no se menciona en la norma 018, sí se mencionaba en la versión anterior de esta misma norma, sin embargo a partir de la versión 2015 este rombo NFPA ya no está en uso, ya no es vigente, por lo tanto no es recomendable que se etiqueten los productos químicos o cualquier otra sustancia con este rombo NFPA, el cual ya no es vigente. Dentro de la documentación anexa al final de esta tercera parte del curso, les voy a agregar un ejemplo de una hoja de seguridad o MCDS, la cual cumple completamente con los requisitos de información solicitados por esta norma. La hoja de seguridad que estamos viendo contiene todas las secciones que se mencionan en el apéndice E de la norma 018. Esta hoja de seguridad que les incluyo en la documentación anexa les va a servir como ejemplo para asegurarse de que todas las hojas de seguridad de los productos químicos que utilicen en sus empresas tengan el contenido mínimo necesario que se menciona en el apéndice E. Vamos a pasar a la siguiente norma, que es la norma 019. Ok, norma 019 STPS 2011
Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Objetivo: establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Campo de aplicación: la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo, designar a sus representantes para participar, solicitar al sindicato o a los trabajadores la designación de sus representantes, contar con el acta de constitución, contar con el programa anual de recorridos de verificación, contar con actas de los recorridos de verificación, facilitar a los trabajadores el desempeño de sus funciones como integrantes y proporcionar a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo. Este diagnóstico es el que vamos a ver en la norma 030. Continuamos con las obligaciones del patrón. Apoyar la investigación sobre los accidentes y enfermedades de trabajo referentes a incidentes, accidentes y enfermedades, los procesos de trabajo y las hojas de seguridad de las sustancias químicas, el seguimiento de las causas de los riesgos de trabajo, atender y dar seguimiento a las medidas propuestas sobre cómo prevenir riesgos, difundir entre los trabajadores, los integrantes de la comisión, los resultados de las investigaciones, ya sea de accidentes y de incidentes, las medidas propuestas por la comisión y proporcionar a los integrantes de la comisión capacitación una vez al año. Ahora vamos a ver las obligaciones de los trabajadores. Designar a sus representantes para participar en la comisión, participar como miembros de la comisión cuando sean designados, participar como coordinador, secretario o vocal de la comisión, proponer a la comisión medidas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, proporcionar a la comisión la información que se encuentre a su alcance para la investigación, atender las medidas preventivas de seguridad y recibir la capacitación en materia de seguridad y salud. ¿Qué es una comisión de seguridad e higiene? Es un organismo bipartito conformado por igual número de representantes de los trabajadores y por parte del patrón, y tiene por objetivo investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Constitución e integración de las comisiones de seguridad e higiene. Cada comisión tiene que estar integrada por un trabajador y el patrón o su representante cuando la empresa cuente con menos de 15 trabajadores, o un coordinador, un secretario y los vocales que acuerden el patrón o sus representantes, y el sindicato o el representante de los trabajadores en el caso de que no exista una figura sindical, cuando la empresa cuente con 15 trabajadores o más. Y bien, ¿cuáles son las principales funciones de la Comisión de Seguridad y Higiene? Identificar los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo de acuerdo a los elementos que les proporciona el patrón. Proponer al patrón medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo basadas en la normatividad en la materia. Y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo. Bien, al final de la tercera parte de este curso, en los documentos anexos van a encontrar estos documentos: el acta de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, verificación de condiciones de seguridad y el acta de verificación. Si abrimos los documentos para ver su contenido, al momento de que abran el acta de integración van a poder ver este ejemplo. El formato viene en Word para que ustedes lo puedan editar. Viene el fundamento legal para conformar lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene. Debe venir el nombre de la empresa, domicilio, RFC, el registro patronal. También tiene que venir datos como el inicio de actividades, la cantidad de empleados, los turnos, etc. También deben venir aquí el listado de los integrantes de la comisión. Debe haber al menos un coordinador, al menos un secretario y varios vocales. Los vocales deben ser tanto de parte del patrón como de parte del sindicato. Si es que la empresa cuenta con sindicato, si no cuentan con sindicato, debe haber entonces representantes de parte de los trabajadores. También viene cuál es la finalidad de la Comisión de Seguridad e Higiene. Vienen las funciones que tiene el coordinador, todas las funciones que tiene el secretario y las funciones que tendrán los vocales que
que son parte de la Comisión de Seguridad e Higiene. Este es uno de los documentos que viene anexo al final de esta tercera parte del curso. También viene un formato de verificación de condiciones. Este formato trae condiciones inseguras y las áreas que típicamente se deben revisar en un recorrido de seguridad. Lógicamente cada empresa tiene condiciones distintas, tiene riesgos distintos, peligros distintos, así que el checklist de recorridos debe hacerse de acuerdo a las condiciones particulares que existen en cada empresa. Este únicamente es un ejemplo de un checklist de revisión de condiciones de seguridad. Este también viene en los documentos anexos. Y por último viene el acta de verificación, donde nos muestra cómo se debe redactar los hallazgos de un recorrido de seguridad realizados por la Comisión de Seguridad e Higiene, donde vienen los 3 elementos que nos pide la norma, que es la verificación, qué se encontró durante la verificación, cuáles son las acciones recomendadas para la prevención, tanto de accidentes como de enfermedades de trabajo, y las acciones de control para los riesgos que se identificaron aquí en la parte de la verificación. Este formato está en Word, lo van a poder editar, lo van a poder actualizar de acuerdo a sus propias necesidades. Bien, esos son los documentos anexos que les agrego como parte de este curso. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente norma. Ok, estamos ahora con la norma 026 STPS 2008, colores y señales de seguridad e higiene, identificación de los riesgos por fluidos conducidos en tubería. Objetivo, establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Campo de aplicación, esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, a excepción de lo que vamos a ver aquí. La presente norma no aplica en la señalización para transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización. Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. Y ubicar las señales de seguridad de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores. Ahora, ¿cuáles serían las obligaciones de los trabajadores? Participar en las actividades de capacitación, respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. Bien, esta norma nos explica cómo interpretar correctamente la simbología de la señalética. Por ejemplo, si tenemos un círculo con una línea diagonal, pues nos indica paro o prohibición. Vamos a ver a continuación ejemplos. Un círculo nos indica obligación de hacer algo, alguna actividad. Los triángulos normalmente nos indican precaución, peligro o riesgo. Y los cuadrados nos indican información. Vamos a ver ejemplos de la simbología de la señalética. Y bien, aquí están ejemplos de símbolos de paro o prohibición. Esta señalética de paro o prohibición nos indica que algo está prohibido, por ejemplo, prohibido fumar, o que una persona no se acerque. Si una persona tiene un marcapasos, pues que no se acerque a una máquina que está emitiendo un campo electromagnético. Este es prohibido el paso o prohibido el acceso. Y algunos químicos que reaccionan con agua tienen este símbolo, que esto nos indica que no se deben mezclar con agua. Estos son la señalética de obligación. Entonces aquí nos está indicando uso obligatorio de casco, uso obligatorio de respirador, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de arnés para trabajos en alturas, etc. Los triángulos dijimos que nos indican peligros o riesgos o precauciones. Entonces este triángulo pues, nos indica peligro de una sustancia química que puede ser tóxica, venenosa. Estos son peligros por sustancias químicas inflamables. Esto es peligro por electricidad, alto voltaje. Y este es peligro por tráfico de montacargas. Después tenemos los cuadrados que son informativos. El cuadrado rojo normalmente se refiere a la red contra incendio. Si vemos un letrero de un extintor, nos está indicando que esta es la ubicación del extintor. Este nos está indicando que aquí se encuentra el hidrante. También los cuadrados verdes, que son informativos, nos indican hacia dónde se encuentra una salida de emergencia o cuál es la ruta de evacuación que debemos seguir para poder dirigirnos hacia un punto de reunión. Las tuberías
pueden llevar solamente 3 colores de seguridad y distintos colores contrastantes. El color rojo nos indica las tuberías de la red contra incendio, el amarillo nos indica que por esa tubería va un fluido peligroso y la tubería verde nos indica que es un fluido que no es peligroso. Los colores contrastantes: para la tubería roja debe ser un color blanco, para una tubería amarilla puede ser un color contrastante en negro, o también puede ser una tubería amarilla con un color contrastante en magenta, que esto es para materiales radiactivos. Si la tubería es verde, el color contrastante debe ser blanco, y si la tubería es azul, el color contrastante debe ser también blanco. Los fluidos peligrosos que van en una tubería pueden tener distintos peligros. Estos peligros están identificados en la tabla 6 de la norma 026, y estos peligros pueden ser que un material sea tóxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo, riesgo biológico, alta temperatura, baja temperatura o alta presión. Entonces, para poder identificar correctamente una tubería que lleve fluidos peligrosos, debemos hacer lo siguiente. Si en una tubería va un fluido peligroso como el hidróxido de sodio, el cual sabemos que es corrosivo pero también es tóxico, la norma nos pide que tenga los dos peligros, corrosivo y tóxico. El primero que vamos a mencionar es el más peligroso de los dos, que en este caso el mayor peligro del hidróxido de sodio es que sea corrosivo, y el siguiente peligro que mencionamos es que sea tóxico. Debe llevar la tubería el color amarillo, que dijimos que indica que es un fluido peligroso, y el color contrastante, que es negro. También debe llevar una flecha que indique cuál es el sentido en el que está fluyendo este material. También sería lo mismo para los fluidos no peligrosos. La tubería puede pintarse toda completa de color verde o puede llevar solamente una franja de color verde. Vamos a ver a continuación ejemplos de la identificación correcta de la tubería. Bien, si hablamos de los fluidos no peligrosos, aquí hay muchos ejemplos de cómo se puede identificar correctamente esta tubería. Si el tubo es todo blanco, puede llevar solamente una franja de color verde con el color contrastante, que es blanco, y con una flecha que nos indique cuál es el sentido hacia dónde fluye el material. Esto es una forma correcta de hacerlo. La siguiente también es una forma correcta. La tubería puede estar toda pintada de verde y solamente se le pone un rótulo de color blanco que nos indica cuál es el fluido no peligroso que está circulando, que en este caso sería agua, y una flecha que nos indique cuál es el sentido hacia dónde fluye el material. Y la siguiente también es una forma válida. Aquí está la tubería que no está pintada de color verde, sin embargo sí lleva su franja de color verde, el rótulo de color blanco y una flecha de color blanco que nos está indicando el sentido por dónde está fluyendo, hacia qué dirección está fluyendo el aire comprimido. Para fluidos peligrosos es lo mismo, esta es una forma de hacerlo. La tubería no tiene que estar pintada toda de amarillo, pero sí debe llevar su franja de color amarillo, color contrastante negro, y la flecha también en color negro que nos indica hacia dónde está fluyendo el material. También puede estar la tubería toda pintada de amarillo, el rótulo en color negro, la flecha también en color negro, indicando hacia dónde fluye el material. Esta también es otra forma válida: tubería que no es de color amarillo, franja amarilla, letras negras y la flecha negra indicando hacia dónde fluye el material. Todas estas opciones son válidas. Y por último, para la red contra incendio, podemos hacer lo siguiente: la tubería no está de color rojo, lleva su franja de color rojo, rótulo de color blanco indicando que lleva agua contra incendio, y la flecha indicando hacia dónde está fluyendo el agua. La otra opción es toda la tubería de color rojo, el rótulo en color blanco, la flecha en color blanco indicándonos cuál es el sentido hacia dónde fluye el agua. Otra forma más: tubería de color gris o de cualquier otro color, franja roja con su rótulo de color blanco que nos indica que lleva agua contra incendio, y la flecha blanca que nos indica hacia dónde está fluyendo esta agua. Y bien, con esto terminamos la norma 026, vamos a pasar a la norma 028. Bien, estamos ahora con la norma 028 STPS 2012, Sistema para la Administración del Trabajo, Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. El objetivo: establecer los elementos de un sistema de administración para organizar la seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a las personas, a los centros de trabajo y a su entorno. Campo de aplicación: la presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a los centros de trabajo que realicen procesos específicos de extracción de petróleo, extracción de gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, producción de gas licuado de petróleo o gas LP, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, gas LP,
producción de petroquímicos o refinación del petróleo crudo y petroquímica básica, o que manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el apéndice A de esta norma. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Establecer y mantener vigente una política de seguridad y salud laboral en materia de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos. Contar con un sistema de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos. Contar con un análisis de riesgos de los procesos y equipos críticos. Contar con un estudio de riesgo ambiental. Disponer de un procedimiento de seguridad y de las autorizaciones para la realización de trabajos peligrosos. Administrar los riesgos de los procesos y equipos críticos y administrar los cambios de los procesos y equipos críticos. Seguimos con las obligaciones del patrón. Contar con un plan de atención a emergencias, disponer de un programa de auditorías internas para revisar los procesos y equipos críticos, contar con un procedimiento para la investigación de accidentes mayores, contar con un procedimiento para los trabajos que lleven a cabo los contratistas, disponer de un programa anual para la capacitación a los trabajadores involucrados en las actividades de operación y mantenimiento de los procesos y equipos críticos, y contar con procedimientos de prearranque, arranque, operación normal, mantenimiento, paros de emergencia y alteraciones de los equipos críticos. Ahora vamos a las obligaciones de los trabajadores. Participar en la capacitación relacionada con las operaciones con sustancias químicas peligrosas y el mantenimiento relativo a los procesos y equipos críticos. Observar los procedimientos relacionados con los procesos y equipos críticos que difunda el patrón. Contar con la autorización correspondiente para realizar trabajos peligrosos. E informar al patrón de cualquier condición de riesgo que detecten de conformidad con los procedimientos respectivos. De acuerdo a lo que vimos en el alcance de esta norma prácticamente no le aplica a ninguna industria, a menos que se trate de una industria petroquímica, de extracción, de producción de petróleo, de almacenamiento de gas natural, gas LP o distribución de gas natural o gas LP. La única excepción que pudiera ser que una empresa que no pertenezca al ramo petroquímico o de gas y que le pudiera aplicar también la norma sería que tuvieran algún químico que esté en el listado de la tabla A1 dentro de esta norma 028. Si una empresa, digamos, tiene acetaldehído y lo almacena en una cantidad mayor a 1200 kilogramos, esta es una cantidad promedio de almacenamiento, pudiera ser un almacenamiento mensual, digamos. O si una empresa tiene, digamos, amoníaco y almacena más de 4600 kilogramos, entonces ya le va a aplicar la norma 028 con todos los requisitos que esta conlleva. Si tienen sustancias químicas que estén en este listado de la tabla A1, pero no están en las cantidades umbral almacenándose o manejándose, no le aplica la norma. Únicamente le va a aplicar si tiene alguno de estos químicos y sobrepasan la cantidad umbral de manejo o de almacenamiento. A continuación vamos a pasar a la norma 030. Hemos llegado a la norma 030 STPS 2009, Servicios Preventivos de Seguridad, Salud en el Trabajo, Funciones y Actividades. El objetivo es establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. ¿Cuál es el campo de aplicación? La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo, interno o externo. Esto se refiere a que puede ser una persona interna o subcontratada. El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad. Proporcionar al responsable de seguridad el acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo para identificar los factores de riesgo, la información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los procesos, puestos de trabajo y actividades desarrolladas, y los medios y facilidades para establecer las medidas para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Seguimos con las obligaciones del patrón. Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo. Y para los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores, deberán elaborar una relación de acciones preventivas y correctivas. Obligaciones de los trabajadores.
Revisar antes del inicio de actividades que el equipo, maquinaria, herramientas e implementos de protección se encuentren en condiciones de seguridad. Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos para realizar actividades. Participar en las capacitaciones. Utilizar el equipo de protección personal. Abstenerse de realizar actividades que puedan tener consecuencias fatales. Avisar por escrito al patrón sobre los incidentes y accidentes ocurridos. Y seguir las instrucciones en caso de emergencia conforme al plan de atención a emergencias. Básicamente esta norma es como la madre de todas las normas, porque esta norma nos pide identificar los requisitos de seguridad de toda la normatividad que sea aplicable a cada centro de trabajo. Para cumplir con esta norma, lo principal es que la empresa tenga un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que como ya mencionamos puede ser una persona interna o externa. También nos pide realizar un diagnóstico integral de las condiciones de seguridad y salud. Nos pide que desarrollemos un programa de seguridad y salud en el trabajo y que se dé una capacitación a todo el personal que está relacionado con los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y bien, para poder hacer el diagnóstico integral de las condiciones de seguridad y salud, podemos utilizar la herramienta que está en la misma página de la Secretaría del Trabajo. En un video aparte, les voy a mostrar cómo accesar a la página del PAST de la Secretaría del Trabajo para que se registren por primera vez, que den de alta a la empresa y que puedan aplicar la herramienta de autoevaluación de cumplimiento a normatividades. Como ya lo mencioné, lo vamos a revisar en otro video por separado. Bien, ahora vamos a hablar de la última norma de este bloque de normas organizacionales. Se trata de la NOM 037 STPS 2023 y habla sobre las condiciones de seguridad para realizar el teletrabajo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares de trabajo en donde las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo realicen sus actividades, a fin de prevenir accidentes y enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable. Campo de aplicación. La presente norma oficial mexicana rige en toda la República Mexicana y aplica a todos los centros de trabajo que cuenten con personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Esta norma nació un poco después de la pandemia, ya que debido a las restricciones de sana distancia para evitar el contacto físico entre las personas, se permitió que algunos empleados pudieran trabajar desde sus hogares, creando así la cultura del famoso home office. A la fecha existen muchas empresas que todavía permiten la realización de actividades de alguno de sus empleados en la modalidad de teletrabajo. Claro, esto solo es posible en puestos altamente administrativos. Es más difícil de implementar en puestos que son más operativos. En resumen, para los puestos de trabajo en los cuales sea posible realizar el teletrabajo, se deben cumplir los requisitos que solicita esta norma, y esto es lo que vamos a revisar. Vamos entonces a las definiciones. Teletrabajo: forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al centro de trabajo, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora en este, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Voy a hacer dos aclaraciones sobre la aplicabilidad de esta norma. La primera nota sería que solo aplica cuando el porcentaje de tiempo de la jornada laboral contenida en el contrato de trabajo para trabajar en la modalidad de teletrabajo es mayor al 40%. Veamos un ejemplo. Una empresa trabaja de lunes a viernes, es decir, 5 días de la semana. Si alguno de sus empleados hacen home office 2 días de la semana, esto significa que estas personas trabajan un 40% de la semana en modalidad de teletrabajo. Al trabajar no más del 40% de la semana en home office, no les aplican los requisitos de esta norma. Pero si estos mismos empleados trabajaran 3 días de la semana en modalidad de teletrabajo, esto ya representaría un 60% de la semana laboral. Por lo tanto, ya se aplican los requisitos de esta norma. Y la nota número 2 es que el trabajo de campo no es considerado teletrabajo. Hay muchos trabajos que son completamente de campo, que su actividad principal es en la vía pública y no en un sitio de trabajo fijo.
Todos estos trabajos no entran en la modalidad de teletrabajo y no les aplica esta norma. Como ejemplo, pues tenemos a los repartidores de paquetería, choferes de Uber, repartidores de comida, ya sea Uber Eats o Didi, etc., así como los vendedores de campo, asesores de ventas o representantes comerciales, cuyo trabajo es visitar clientes y por lo tanto no permanecen en una oficina fija todo el tiempo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Contar con un listado actualizado de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, disponer de conectividad para el uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación y contar con condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Los lugares de trabajo propuestos por un trabajador en la modalidad de teletrabajo y convenidos con el patrón deben ser fijos. Se tiene que establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de teletrabajo. Y además se tiene que informar sobre los riesgos relacionados con el teletrabajo y de la posible exposición a agentes y a factores de riesgo, tanto ergonómicos como psicosociales. ¿Qué más tenemos como obligaciones del patrón? Contar con la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo. Este es el apéndice 3. Este viene en la misma norma 037 y este es un checklist de seguridad para revisar cómo están las condiciones del área donde se va a realizar el teletrabajo. Eso incluye la revisión del escritorio, de la computadora, de los datos, del internet, de telefonía, si el lugar de trabajo tiene correcta iluminación, si el lugar está libre de distracciones, etc. Y todo esto se revisa en el apéndice 3. Otorgar las facilidades para que la Comisión de Seguridad e Higiene realice la validación de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo. Establecer y documentar el proceso de implementación del teletrabajo para el centro de trabajo que cambie la modalidad presencial a teletrabajo y viceversa. Proporcionar a las personas teletrabajadoras una silla ergonómica y los insumos necesarios para su adecuado desempeño. Y establecer y documentar programas y la manera de proporcionar mantenimiento a los equipos para el manejo de las tecnologías de información y comunicación proporcionados a las personas teletrabajadoras. Continuamos con más obligaciones del patrón. Proporcionar capacitación al menos una vez al año sobre las condiciones de seguridad y salud que deben tener y mantener en su lugar de trabajo. Establecer mecanismos para la reversibilidad de la modalidad de teletrabajo a presencial. Practicar los exámenes médicos de conformidad con lo previsto con la norma 030 STPS 2009 y dar seguimiento a los avisos de accidentes de trabajo. Compartir la documentación que resulte del cumplimiento de la presente norma y contar con mecanismos de atención para casos de violencia familiar que consideren el retorno a la modalidad presencial de manera temporal o permanente. Ahora vamos a ver las obligaciones del trabajador. Brindar a la Comisión de Seguridad e Higiene las facilidades para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo fuera del centro de trabajo. Cumplir con la política de teletrabajo. Informar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o caso de fuerza mayor que impidan el desarrollo del teletrabajo. Conservar en buen estado los equipos, incluidos los de cómputo, materiales útiles y mobiliario ergonómico que les proporcione el patrón para realizar el teletrabajo. Observar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y someterse a los exámenes médicos de acuerdo a lo que establezca la norma 030 STPS 2009. Continuamos con más obligaciones de los trabajadores. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el patrón en el desempeño de sus actividades como persona teletrabajadora, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Informar por escrito y con antelación al patrón de cualquier cambio de domicilio definitivo o temporal al lugar de trabajo previamente acordado. Participar en los procesos de información de riesgos relacionados con sus actividades de teletrabajo y de capacitación que le proporcione el patrón. Avisar al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los riesgos de trabajo que sufra en el sitio del teletrabajo. En resumen, ¿qué es lo que nos solicita esta norma? Primero, solicita que se realice una verificación física del lugar en donde se realizará el teletrabajo,
El lugar designado normalmente es el hogar del empleado y la verificación en sitio revisará que se cuente con una oficina bien habilitada para el trabajo, incluyendo un escritorio cómodo, una silla ergonómica, buena iluminación, conexión a internet y telefonía y que el lugar esté libre de distracciones. El lugar que se designará como un sitio de teletrabajo deberá ser aprobado por la empresa y no podrá ser un lugar público como un café, un parque, una plaza pública, etc. Segundo, requiere que se aplique la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el sitio del teletrabajo. Esta verificación se realiza aplicando el checklist del apéndice 3 de la NOM 037. En este checklist se mencionan todas las condiciones de seguridad y salud que se deben cumplir. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Se debe aplicar un checklist por cada sitio de teletrabajo. Esto quiere decir que si hay 3 empleados trabajando en la modalidad de teletrabajo, tiene que haber checklist, uno para cada empleado y para cada sitio evaluado. Tercero, se debe contar con una política y un procedimiento de teletrabajo. Estos deben ser documentados por la empresa y tienen que estar disponibles para las personas que laboran en la modalidad de teletrabajo. Se debe dar un entrenamiento a todos los empleados aplicables. Por último, los empleados laborando en la modalidad de teletrabajo deberán reportar cualquier incidente que ocurra mientras realizan home office. Esto incluye accidentes, incidentes que ocasionen la interrupción del trabajo u otros eventos que puedan causar un estrés laboral y que puedan causar interrupción de este teletrabajo. Y bueno, con esto concluimos la revisión de los requisitos de la NOM 037 STPS. Muchas gracias. Pasamos ahora a la tabla resumen de esta tercera y última parte del curso y vamos a revisar las normas de organización. Estas son las normas de las que hablamos en esta tercera parte, empezando con la norma 017 STPS 2008. En los recorridos de verificación nos pide checar el uso del equipo de protección personal aplicable a las áreas y según los tipos de riesgos, protección para ojos, oídos, manos, pies, cuerpo, protección respiratoria. Esto es de verificación en los recorridos en las áreas de trabajo. En la evaluación de cumplimiento nos pide hacer una evaluación del cumplimiento a la norma. Esto puede hacerse con una unidad de verificación de manera opcional o también se puede hacer internamente y se debe renovar cada 2 años. En los análisis de riesgo nos pide hacer un análisis del equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos. Esto también se puede hacer con una unidad de verificación o también se puede realizar internamente. Dictámenes no nos pide ningún tipo de dictamen. En los programas o procedimientos de seguridad nos pide contar con un procedimiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. En capacitación sí nos pide un entrenamiento. El entrenamiento debe ser exactamente sobre los mismos temas de los que trata el procedimiento del equipo de protección personal. El equipo de protección personal sí lo solicita. Vigilancia a la salud no aplica nada en específico. Bien, en lo referente a la norma 018 STPS 2015, en los recorridos de verificación, nos pide que tengamos una identificación de las sustancias químicas, la comunicación de peligros de acuerdo al sistema globalmente armonizado, o en inglés GHS, que exista disponibilidad de las hojas de seguridad de las sustancias químicas en las áreas de trabajo, que los almacenes de las sustancias químicas cuenten con sus pictogramas GHS en sus accesos. En la evaluación de cumplimiento, sí nos pide hacer la evaluación, puede realizarse con una unidad de verificación de manera opcional, también se puede hacer internamente y debe renovarse cada 2 años. Análisis de riesgos no nos pide nada, en dictámenes tampoco nos pide nada. En programas y procedimientos de seguridad nos pide que tengamos el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. Capacitación sí nos pide dar el entrenamiento en la interpretación correcta de las hojas de seguridad y también en la interpretación de lo que son los pictogramas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, de acuerdo al manejo de cada químico en particular, se tiene que usar el equipo de protección. Y vigilancia a la salud no pide nada en particular. Pasando a la norma 019 STPS, en los recorridos se tiene que verificar las condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo. Se tiene que hacer un acta de integración de la Comisión de Seguridad y Higiene y también se tiene que hacer un acta de los recorridos, o sea, un acta que muestre los resultados de los recorridos. En evaluación de cumplimiento sí,
Se tiene que evaluar el cumplimiento con una unidad de verificación, puede ser opcional. También se puede hacer la evaluación del cumplimiento internamente y esto se debe renovar cada 2 años. Los análisis de riesgos no aplica, dictámenes tampoco aplica. En los programas o procedimientos o en general los documentos que nos pide esta norma 019, nos pide tener el acta de constitución de la Comisión de Seguridad e Higiene, tener un programa anual de recorridos de verificación y también contar con las actas de los recorridos una vez que se realicen. La capacitación sí, en lo referente a estos mismos requisitos. Equipo de protección personal no aplica y vigilancia a la salud no solicita nada en particular. La norma 026, aquí en los recorridos tenemos que ver siempre toda la señalización de seguridad en planta, todas las que son acciones obligatorias, que son los círculos, prohibiciones, que son círculos con una línea diagonal, precauciones, que son la señalética con triángulos, la información, que son señalética con cuadrados, y la identificación de tuberías de acuerdo al código de colores que vimos en esta norma. Se tiene que evaluar el cumplimiento, sí, puede realizarse opcionalmente con una unidad de verificación y se puede renovar cada 2 años. También se puede hacer esta verificación de manera interna. Análisis de riesgos no pide nada, dictámenes no solicita nada, programas y procedimientos tampoco, ya que aquí estrictamente son requisitos de la señalética de seguridad que se usa en la planta. Capacitación sí, sobre la interpretación correcta de toda la simbología y señalética de acuerdo a la norma 026. Equipo de protección personal no aplica y vigilancia a la salud no aplica. Bien, de la norma 028, en los recorridos, información visual sobre los procesos y equipos críticos, mapas de riesgos, disponibilidad del equipo de emergencias, identificación en tuberías que conducen fluidos peligrosos, señalética de riesgos, identificación de sustancias químicas, almacenes de materiales inflamables y materiales peligrosos, hojas de seguridad y procedimientos de seguridad para el manejo de sustancias químicas. La evaluación del cumplimiento sí se tiene que realizar cada 2 años, se puede hacer con una unidad de verificación, esto es opcional, aunque también se puede hacer internamente. En los análisis de riesgos nos pide un análisis de riesgos de todos los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Esto lo puede hacer opcionalmente una unidad de verificación o se puede hacer también internamente. En lo referente a dictámenes o estudios de laboratorio, nos pide tener un estudio de riesgo ambiental o un programa para la prevención de accidentes, que es un PPA. El estudio de riesgo ambiental y también el programa para la prevención de accidentes son regulados por la Semarnat, no directamente por la Secretaría del Trabajo. Esto sí tiene que ser a través de una unidad de verificación acreditada, ya que estos estudios no los podemos hacer internamente en la empresa. Tiene que contratarse una unidad de verificación experta en este tema. En programas o procedimientos de seguridad nos pide contar con un programa de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas y también contar con procedimiento de seguridad y de autorizaciones para la realización de trabajos peligrosos. Capacitación sí, en lo referente a todo lo indicado en estos procedimientos. Equipo de protección sí, el aplicable para el manejo de las sustancias químicas, y vigilancia a la salud sí. Nos pide también realizar ciertos exámenes médicos, los cuales vienen mencionados en la sección anterior, en la segunda parte, en los documentos anexos. En lo referente a la norma 030, nos pide que en los recorridos verifiquemos que se cuente ya con el diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral, que se tenga la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. La evaluación de cumplimiento sí se tiene que realizar cada 2 años, puede hacerse con una unidad de verificación, eso sería opcional, también se puede hacer internamente. En los análisis de riesgo nos pide tener el diagnóstico integral de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral, esto puede ser opcionalmente hecho por una unidad de verificación o también puede hacerse de manera interna y esto debe actualizarse de forma anual. En dictámenes no nos pide nada, en los programas nos pide tener un programa de seguridad y salud en el trabajo, elaborado con base en el diagnóstico integral. Capacitación sí, equipo de protección personal el aplicable y vigilancia a la salud también. Nuevamente, la lista de todos los exámenes médicos que aplican vienen al final de la segunda parte del entrenamiento. Y bien, ahora hablando de la norma 037, que es lo que nos solicita en los recorridos de verificación, nos solicita la verificación de condiciones de seguridad y salud en el sitio de las actividades de teletrabajo. Es el escritorio, que la silla sea ergonómica, el equipo de cómputo sea el adecuado, buena conexión a internet, buena iluminación y el área libre de distracciones. ¿Qué más? En la evaluación de cumplimiento
Sí, se tiene que hacer una evaluación de cumplimiento con la norma 037. Esto puede ser realizado por una unidad de verificación. Se tiene la opción de hacerlo con una unidad de verificación. El análisis de riesgo pues tiene que ser la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo. Ya lo mencionamos, dijimos que es el apéndice 3 de la misma norma 037. Ahí viene esta lista de verificación. Dictámenes aquí no aplica, no se tiene que hacer ningún dictamen ni tampoco estudios de laboratorio. En lo referente a los programas, pues lo único que debe estar documentado, que ya lo mencionamos, pues es una política de teletrabajo y también el procedimiento de teletrabajo. Deben estar documentados y tienen que ser dados a conocer a todos los trabajadores que van a estar operando bajo la modalidad de teletrabajo. Capacitación, sí, se debe dar una capacitación. Ya dijimos, se debe hablar sobre el teletrabajo, hablar de la política y del procedimiento y se tiene que difundir con los trabajadores que operan en modalidad de teletrabajo. Equipo de protección personal, bueno, en este caso pues no aplica, y vigilancia a la salud sí, ya lo mencionamos también, de acuerdo a lo que indique la norma 037, pues son los exámenes médicos que se tienen que realizar también al personal que está operando en la modalidad de teletrabajo. Muy bien, como parte final de esta tercera parte del curso, vamos a aplicar unas pequeñas preguntas de repaso. La primera pregunta sería, ¿los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado o SGA sustituyeron al rombo NFPA en la norma 018 STPS? ¿Esto será verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Recordemos que después de la actualización de la norma 018, que la última versión es la 2015, ya nos pide que toda la identificación de químicos sea con los pictogramas. Hay algunas hojas de seguridad y todavía algunas etiquetas de sustancias químicas que siguen utilizando lo que es el rombo NFPA, pero para la norma 018 esto ya no es válido. Entonces debemos utilizar siempre los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado que ya revisamos en la norma 018. Siguiente pregunta. El equipo de protección personal siempre será la mejor opción para proteger al personal contra peligros físicos. ¿Será verdadero o será falso? La respuesta es totalmente falso. Recordemos que existe una jerarquía de controles para la eliminación de peligros o riesgos. La primera es la eliminación del peligro, la segunda es la sustitución, la tercera son controles de ingeniería, la cuarta son controles administrativos y la quinta y última es el uso del equipo de protección personal. Por lo tanto, el uso del EPP es la última barrera. Siguiente pregunta. ¿Una comisión de seguridad e higiene puede funcionar solo con un coordinador y un secretario sin necesidad de vocales? ¿Será verdadero o falso? Esto nuevamente es falso. La Comisión de Seguridad e Higiene necesita al menos un coordinador, al menos un secretario y unos 2 vocales o más. Número 4. ¿Qué nos solicita implementar la norma 030 STPS? Diagnóstico integral de las condiciones de seguridad y salud, programa de seguridad y salud en el trabajo, contar con un responsable de seguridad y salud en el trabajo, o todas las anteriores. La respuesta correcta es, lógicamente, todas las anteriores. Y número 5, la norma 026 STPS menciona requisitos para el diseño de la señalética de seguridad que se utiliza en las plantas. ¿Verdadero o falso? La respuesta es verdadero. Únicamente a forma de nota aclaratoria quiero mencionar que hubo ciertas normas que no revisamos durante este curso y que no vamos a revisar. De todas maneras les voy a mencionar cuáles son estas normas. Estamos hablando de la norma 003 STPS 1999. Esta nos habla de actividades agrícolas, uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, condiciones de seguridad e higiene. Otra norma de la que no hablamos, norma 007 STPS 2000, actividades agrícolas, instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas, condiciones de seguridad. Otra más fue la norma 008 STPS 2013, actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de almacenamiento y transformación en su actividad primaria, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Norma 016 STPS 2001, operación y mantenimiento de ferrocarriles, condiciones de seguridad e higiene. Otra más que no vimos, la norma 023 STPS 2012, minas subterráneas y minas a cielo abierto, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Norma 031 STPS 2011, construcción,
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica para obras, ya sea la construcción de un edificio, de un centro comercial o inclusive de casas. Aquí aplicaría la norma 031. Y la última que no revisamos y que no revisaremos es la norma 032 STPS 2008, seguridad para minas subterráneas de carbón. Hemos concluido con este curso sobre normatividades de seguridad y salud de la Secretaría del Trabajo. Los felicito porque se tomaron todo el tiempo necesario para poder concluir exitosamente este curso. Espero de todo corazón que lo aprendido el día de hoy les sea de mucha utilidad y que lo puedan aplicar en sus sitios de trabajo. Gracias y hasta pronto.